Muchas bendiciones, un abrazo, un saludo fraternal y el gusto por poder estar nuevamente transmitiendo un mensaje de bendición para todos. Yo sé que estamos trabajando el tema pueblo de conquistadores y tenemos que aprender todas las bases fundamentales para crecer en nuestra vida y eso es lo que pretendemos. Entonces, hoy vamos a tocar un tema, es el tema número 11 y se llama o se titula Los 7 enemigos del creyente. Los 7 enemigos del creyente. Es importante que veamos porque ustedes las van a encontrar aquí en el libro de Deuteronomio, ahí vamos a leerlo, pero vamos a explicarlo y lo vamos a hacer en dos partes, este programa y el siguiente programa, para poder abarcar los 7 enemigos. Pero vamos a leer Deuteronomio 7, versículos del 1 al 6. Y dice así: cuando Jehová tu Dios se haya introducido en la tierra que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios te las ha entregado para que las hayas derrotado y las destruyas del todo. No harás con ellas alianzas ni tendrás con ellas misericordia. No emparentarás con ella y no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo y se irá a servir a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra ustedes y los destruirá bien pronto. Pero así han de hacer con ellos. Sus altares serán destruidos. Quebrarán sus estatuas, destruirán sus imágenes de acera y quemarán sus esculturas en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Muy bien, explico un poquito. Seguimos hablando de que esta orden viene de Dios para la conquista de la tierra prometida. Pero resulta que de una manera especial Dios permitió que las gentes que habitaban la tierra prometida estuvieran ahí. Y no solo que estuvieran ahí, sino que fueran naciones fuertes. Y resulta que el pueblo de Israel debe ir a la tierra prometida, pero no simplemente tomar posesión de ella, debe conquistarla. Y ese es el punto. Ahora permítame traducirlo a lo que somos nosotros. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y Dios nos ha llamado a conquistar el mundo, a pasar por encima de todas las pruebas que el mundo tiene y salir más que vencedores. Entonces, cuando estamos hablando de la condición en la que nosotros estamos, veo que la Biblia está hablando muchas cosas. Este punto tiene que ver mucho con la situación nuestra y con la situación del final de los tiempos. Estamos enfrentando las situaciones más difíciles y más duras. En tanto que los hebreos enfrentaron a naciones en una guerra física, nosotros estamos metidos en una guerra intelectual, una guerra espiritual, una guerra moral, una guerra en donde tenemos que encontrar o enfrentar pensamientos, ideas y un montón de cosas que se mueven en este mundo. Y tenemos que saber enfrentar eso y salir más que vencedores. Habla de 7 naciones poderosas. Y obviamente aquí nos da la lista. El Eteo o los hititas, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. Eh, de alguna manera hemos hablado ya de estos 7 reinos. Pero
se presentan en la Biblia como los enemigos de Dios, como los enemigos de Israel también. Y nosotros tenemos que saber que vamos a ganar. En nuestro estudio anterior hablamos de cómo Dios abrió el río Jordán para poder entrar, y entonces sabemos que aunque esas naciones sean más fuertes que nosotros, o las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida son más grandes y más fuertes que nosotros, debemos saber que Dios va delante de nosotros, preparándonos para poder vencer cualquier situación difícil que estemos enfrentando en la vida. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que tenemos que ser una generación especial, fuerte y firme para Dios. Somos el remanente especial de Dios. Y déjenme decir, nuevamente vamos a tener que enfrentar la misma situación que enfrentó el pueblo de Israel en el desierto. Habrá algunos que digan, no, esto está muy difícil, no, yo no quiero avanzar, yo no quiero caminar con Dios, mejor me voy a unir al enemigo, y un montón de posiciones que algunos pueden tomar. Esa es la generación que se quedó tirada en el desierto, y es la generación que se va a quedar tirada para siempre. Pero Dios levantó una nueva generación, la generación que entró con Josué a tomar la tierra prometida. Nosotros somos una generación que Dios ha escogido para el final de los tiempos, con el propósito de que nuestra vida pueda luchar y vencer las fuerzas más grandes, más poderosas que se nos presenten, simplemente porque el Señor va adelante de nosotros. Si nosotros sabemos eso, entonces debemos considerar a nuestros enemigos no solamente como más grandes, debemos considerar que con Dios nosotros podemos vencer. Con Dios todo es posible. O como lo dijo Pablo, en Cristo todo lo puedo. Si yo me vengo con esos pensamientos, entonces quiero decir algo. La lucha externa del pueblo de Israel el día de hoy se vuelve una lucha interna, una batalla interior de pensamientos, de ideas, de una serie de problemas que tendremos que enfrentar, como tentaciones, pruebas y todo ese tipo de cosas. Y la idea es conquistar al mundo, no que el mundo nos conquiste a nosotros. La verdad es que el único recurso que nosotros tenemos para conquistar al mundo tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y creo que en este sentido nosotros hemos sido llamados a ser más que vencedores. Así que yo quisiera que en el proceso nosotros aprendamos quiénes son estos 7 enemigos, porque aunque hablemos de estos pueblos, yo quiero decirles a ustedes que curiosamente, de una manera muy particular, y me parece que Dios tenía este plan verdaderamente preparado, es que los nombres de los pueblos tienen un significado, o aún sus prácticas tienen un significado, que no solamente hablan de un pueblo guerrero, sino hablan de un pueblo con circunstancias y si queremos, con espíritus de diferente naturaleza, de tipo pecador. Vayamos en primer lugar con el pueblo de los hititas. Básicamente, el pueblo de los hititas era un pueblo guerrero. Su principal arma para derrotar a los enemigos es producir temor. Este pueblo trabajaba a sus enemigos, infundiéndoles toda clase de temores. Y una vez que los hacían temer, entonces venían a derrotar. ¿Saben ustedes? El temor, tal como se muestra aquí, que es lo que causa el pueblo de los hititas, y por supuesto hay otro nivel de significado del nombre, es destructores, pero a través del temor. Cuando nosotros miramos esto, ustedes recordarán que cuando los espías de Josué llegaron a Jericó, lo que pudieron oír directamente de Rahab es que el pueblo de Jericó estaba temeroso de Israel, por cuanto Jehová había abierto no solo el Mar Rojo, sino también el río Jordán.
El temor es lo que hace que las personas se dejen vencer. El temor nos lleva al fracaso. El temor es producido por pensamientos de impotencia. Y saben, uno de los problemas más serios que tenemos los seres humanos, y mucho se ve en nuestro pueblo, es aquella famosa frase de no puedo. Quiero hacer algo, pero no voy a poder. Voy a estudiar, pero tal vez no me reciba. Voy a esforzarme por algo, pero tal vez no llegue a la meta. Voy a participar en un partido, pero tal vez no gane. Si ustedes se dan cuenta, el temor es uno de los puntos más tremendos porque empieza por pensamientos de tipo negativos, de impotencia. Déjenme expresarlo de esta manera. El temor es la fe en el sentido negativo. Y por supuesto es el método de Satanás para derrotar a su pueblo. Así que permítanme afirmar algo aquí. La primera cosa que nosotros debemos derrotar son nuestros temores. ¿Cuántas cosas tememos? Yo diría que uno de los temores principales que está tomando control en este mundo es el temor al COVID-19 o coronavirus. Todo el mundo está temeroso, tienen miedo. Pero no es solo de eso. Ahora hay un miedo de que se derrumbe todo el sistema económico. Tenemos miedo de los que asaltan. Tenemos miedo de los que hacen extorsiones. Tenemos miedo de un montón de cosas. ¿Saben ustedes? El miedo es el primer paso para ser derrotados. El miedo es el primer paso para perder cualquier tipo de batalla. Así que nosotros tenemos que ser básicamente firmes en lo que Dios nos ha dicho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuán grande sea el enemigo, Dios está con nosotros. Va adelante y va a abrir todo aquello que se cierre. Es importante entonces que los pensamientos de impotencia y de incapacidad son pensamientos terribles. En Job 3:25 hay una frase que dijo Job, y una frase pequeña: me ha sucedido lo que temía. Es decir, Job tenía miedo de que a sus hijos les pasara algo. Y no puedo afirmar que por el temor de Job pasó lo que pasó, pero todos sus hijos se murieron. El temor siempre llama al desastre. Es como un imán que atrae el daño, la derrota, la pérdida. Y eso es terrible porque nosotros no podemos caminar con temores, porque inmediatamente el destructor, y curiosamente es el nombre, Satanás significa destructor. Nosotros estamos en la situación de perder. Fíjense ustedes que en la epístola de Pablo a Timoteo es la segunda epístola. Nosotros encontramos esta pequeña frase: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos 3 claves para derrotar el temor, y yo creo que esto es vital para nosotros. Estas 3 claves son poder, amor y dominio propio. Desde nuestra perspectiva, ya sabemos que Dios está con nosotros y que nos abre el camino, pero nosotros tenemos que aprender a ejercer la autoridad y el poder que Dios nos da personalmente. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios y caminar con Dios y derrotar a los enemigos de Dios. Y finalmente tener dominio propio. No dejar que nos intimiden, no dejar que nosotros seamos vencidos. Aprovechemos las armas espirituales que Dios nos da, y entonces nosotros debemos saber que el proceso de vencer requiere un nivel de disciplina en nosotros. Básicamente diría que el dominio propio es una disciplina que nosotros
tomamos para estar firmes en lo que consideramos lo correcto. Yo sé que Dios tiene ese cuidado sobre nuestra vida. Y Dios nos ha llamado a vencer todos los temores que hay en nuestra vida. Si nosotros somos ansiosos, si estamos pensando en lo que va a venir, lo que va a pasar, que vamos a sufrir, miren, no podemos adelantar nada. Solo es para temores. Esos son pensamientos de temores. Cuando nosotros pensamos, es que si hago tal cosa me va a pasar tal otra. Déjenme decirles, Dios nos ha dicho que está con nosotros. Nuestros pensamientos deben vencer todos los temores y en el poder de Dios, en el amor de Dios y en la disciplina de Dios, nosotros vamos a salir adelante. Déjenme tocar el segundo aspecto y con esto vamos a terminar en esta ocasión. Hablo de los gergeseos. Este pueblo habitaba en medio de lodazales y pantanos. Y entendemos que vivía en lugares oscuros y tenebrosos. Ellos nos hablan básicamente de la oscuridad que hay en el mundo, los compromisos que el hombre pueda tener con el mundo. El apóstol Juan dice que el mundo y todo lo que en él hay pasará, pero si estamos en Cristo permaneceremos para siempre. Entonces, hay algo importante que nosotros debemos saber. El mundo está ejerciendo constantemente presión sobre nosotros. Es una presión muy fuerte para que participemos de las cosas del mundo. El mundo tiene muchos atractivos, muchas cosas muy bonitas a la carne, a los deseos y a muchas otras cosas, y nosotros tenemos que estar firmes ante eso. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos recuerda a nosotros que somos llamados a renovar nuestro entendimiento. Y al renovar nuestro entendimiento, nosotros tomamos la palabra de Dios, que es nuestra guía, y no los pensamientos del mundo ni las filosofías del mundo, y entonces nosotros estaremos preparados para vencer toda prueba que el mundo nos pone. El pecado, la lujuria, las parrandas, todas aquellas cosas que son dañinas a la vida serán destructivas para nosotros. La Biblia nos recuerda mucho que nosotros somos hijos de la luz y no de las tinieblas. Dios no nos llamó a vivir empantanados. Dios nos llamó a vivir en el valle de la victoria. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando muy claramente de lo que Dios nos dice. Inclusive, si nosotros leemos lo que Jesucristo nos dice a nosotros, en Mateo 5:14, dice, ustedes son la luz del mundo. Fíjense que Dios nos pone a nosotros como la representación de Él en este mundo. Nosotros no podemos ser débiles, nosotros no podemos ser de aquellos que se dejan absorber por las tinieblas. Déjenme decir, donde hay tinieblas y llega la luz, entonces todo se alumbra. Donde nosotros estemos siempre debiera haber un poco de la luz y de la gracia de Dios, aunque todos los demás estén sumidos en las tinieblas. Somos la luz del mundo. Dios nos exhorta a nosotros y nos llama para que caminemos en la luz y seamos esa luz. La luz no es propia, la luz viene de Dios. Al igual que Moisés brillaba porque estuvo en la presencia de Dios, hay una luz de la gloria de Dios en nosotros que puede iluminar nuestro medio ambiente. Recordemos el compromiso que tenemos. No podemos vivir empantanados. Tenemos que vivir en el valle de la victoria, en el valle de la presencia de Dios. Así que no permitamos que el mundo nos amarre, nos ate y nos impida ser lo que debemos ser por causa del pecado. Padre, yo quiero bendecirte y te quiero agradecer por esto. Y te quiero bendecir porque tú puedes ayudarnos a vencer todas las pruebas de la vida. Aquí estamos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo y que, aunque seamos débiles, tú te fortaleces en nuestra debilidad. Así que tenemos siempre el llamado a ser más que vencedores y a conquistar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.